Te lo bendiga, hermanos, una vez más en esta hermosa tarde. Vamos a comenzar con una oración para que Dios nos dirija, nos bendiga, nos guarde, nos dé la sabiduría que capture nuestros corazones, nuestra mente y podamos aprender en este día de su palabra. Altísimo Dios que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre porque tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres digno, mi Dios. Eres misericordioso, mi Dios. Usted es bueno con nosotros. En este día venimos a alabarte, a adorarte, a bendecirte, mi Dios. Y te hemos cantado cánticos, alabanzas de nuestro corazón, sabiendo que usted es el único Dios verdadero, mi Dios. Y ha llegado el momento de escuchar tu palabra. Queremos que usted, mi Dios, se siga paseando en nuestros medios, que usted siga tachando los corazones, las mentes, los pensamientos, que usted sea acaparando nuestras mentes, nuestros corazones, que podamos aprender tu palabra, que podamos aprender lo que usted quiere que nosotros sepamos, aprendamos, que usted pueda hablar en nuestras vidas, que usted, mi Dios, pueda romper cadenas, ataduras, toda cosa que nos estorba para servirte bien, mi Dios. Queremos que usted tome control, Espíritu Santo, sea usted manifestándose, mi Dios, te lo pedimos. En el nombre de Jesús reprendemos a Satanás, a sus demonios, todo espíritu satánico, todo espíritu diabólico. En el nombre de Jesús limpiamos nuestros alrededores, mi Dios, sea usted mandando ángeles que campen alrededor de nosotros y nos defiendan, mi Dios. Toma control de cualquier persona, mi Dios, que está aquí tal vez con síntomas, mi Dios, de enfermedad, de cansancio, de sueño. Sea usted tomando control, que podamos aprender tu palabra, que podamos escuchar tu palabra, porque tu palabra trae cambio, da vida a nuestra vida, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos podemos sentar todos. Y en este día, qué bueno que me dieron la parte ahorita. Tengo un intenso bosquejo. Lo vamos a decirlo resumiendo todo rápido, sabiendo que no puedo dar una parte hoy y la otra después. El título de este mensaje se llama el noviazgo cristiano, ¿verdad? Y este mensaje no es nomás enfocado a la juventud, sino también es enfocado a los adultos, ¿verdad? Porque se habla de una instrucción muy importante. Este mensaje también es muy enfocado a los jóvenes, en obedecer a los padres. Muy importante en obedecer a los padres, y en los adultos en instruir bien a los hijos. Y también a los jóvenes, porque un día van a hacer una decisión y van a tener que instruir bien a sus hijos. Y quiero que ustedes tengan sus Biblias abiertas en Segunda de Crónica, capítulo 34, por favor, porque primero vamos a analizar ese versículo para entrar en el tema de esta tarde. Segunda de Crónicas, capítulo 34, por favor. Y en ese versículo, en este capítulo, nos vamos a estar enfocando en el versículo, vamos a estar salteando. Es bueno que ustedes conozcan la palabra de Dios. Tal vez muchos ya saben esta historia, tal vez no. Vamos a leer los versículos claves, que va a ser el versículo 1, 2, 8, 10, 11, 18, 19 y 33. Le voy a dar un resumen de la historia cuando lo estemos leyendo, para que pueda entender, pero no es mi intención leerle todo el capítulo, porque hay bastantes cosas que platicar en esta tarde, noche. Y quiero comenzar examinando a los novios de ahora. Quiero examinar exactamente cómo es el noviazgo de ahora y cómo usted puede identificar a dos personas que están de novios. Y se identifican por la manera que son. Los miramos agarrándose de la mano ahora en tiempo, y estamos hablando novios en general, porque en la iglesia misma se vive de esa manera. Los miramos agarrados de la mano, besándose, abrazándose, sentándose en las piernas de su pareja. Los miramos en lugares públicos acostados juntos. Los podemos mirar en la playa, los podemos mirar en los parques, inclusive en casas de amigos o en sus propias casas. Y si usted no ha mirado, pues qué bueno que no mire y que la juventud siga cambiando y se acerque a Dios. Pero estoy yo mirando de lo que yo he experimentado, mirando muchos jóvenes, ministros también, de iglesia, sea ministros de música, persona que predica, persona de alabanza. Esto es lo que se vive. Esto uno puede identificar a novios cuando están comportándose de esta misma manera. Ahora,
No se puede distinguir un novio entre un casado. Miramos a una mujer embarazada caminando, agarrándole la mano a un hombre, y no sabemos si son novios o si son esposos. Cuando ellos hacen el contacto verbal con nosotros, si es que los conocemos, ellos se presentan el uno al otro diciendo: oh, este es mi novio. Y uno a veces, tal vez ya que está adaptado a eso, no se alarma, pero tal vez otras personas como que en su mente empiezan a pensar muchas cosas. ¿Cómo? ¿El novio? ¿Está embarazada? ¿Cómo? Ahora es común en esta sociedad que los novios tengan relaciones sexuales. Y eso también ahora se mira en el noviazgo. Inclusive también, entre comillas, se puede decir, muchas personas que dicen que son cristianas, que tienen su novia, dicen que están teniendo relaciones sexuales. Incluso es común que una persona tenga varios novios a través de su trayectoria soltera en la vida. Y eso indica, si la persona cree en tener relaciones sexuales antes del matrimonio, eso indica que esa persona, sea mujer o hombre, que ha tenido relaciones sexuales con varios hombres o varias mujeres, porque eso lo estamos mirando ahora en día. Experimenté una experiencia personal platicando con una persona incrédula, ¿verdad? Va a la iglesia, pero no es creyente, sino es una persona simpatizante. Esta persona me estaba platicando de lo que su hija estaba haciendo, y me contó que su hija había entrado en una nueva relación y que su hija estaba muy contenta, y ella estaba muy contenta por su hija. También esta persona me había comentado que el novio de su hija era cristiano, y que su hija le había dicho a la mamá, que se sentía un poquito incómoda porque el novio le dijo que no iban a tener relaciones sexuales. Y la muchacha dijo: no estoy acostumbrada a estar en una relación no teniendo relaciones sexuales. Y esta muchacha apenas había entrado a los 18 años. Miramos qué es lo que está haciendo la juventud ahora en tiempo. El noviazgo cristiano, y ese es el título. Y como muchas personas ya saben, me gusta repetir el título para que se nos quede en la mente. Aquí culpamos de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Y yo les hago una pregunta: ¿a quién culpamos? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? ¿Acaso este tipo de noviazgo es lo que es adecuado para nuestra sociedad y para la iglesia de Cristo? Y se lo pregunto: ¿acaso esto es lo que se debe estar haciendo en el noviazgo del mundo y afuera y adentro de la iglesia? Vamos a mirar qué dice la Biblia sobre el noviazgo, y vamos a examinar las costumbres de nuestros antepasados, y determinaremos usando la Biblia cuál es el noviazgo apropiado. Siempre cuando vayamos a hablar algo, ocupa que sea basado en la Biblia. Siempre. Y en este día vamos a mirar y examinar las costumbres judías. Vamos a examinar también las costumbres de nuestros antepasados, y vamos a examinarlas en los años 19, en el comienzo del siglo XX. Y lo vamos a examinar hasta ahora, el noviazgo cristiano. Y ahora sí, puedan ustedes abrir su Biblia y leer conmigo en 2 de Crónicas, capítulo 34. Leemos el versículo 1 y 2. Joasías comenzó a reinar a los 8 años. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 31 años. Joasías obedeció a Dios en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de sus antepasados, David. Y ahora leemos el versículo 8. Después, a los 18 años de su reinado, Joasías le ordenó a Safán, hijo de Azalías, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a su secretario Joá, hijo de Joacás, que repararan el templo de Dios. Versículo 10.
El dinero fue entregado después a los encargados de la construcción del templo, para que pagaran a los carpinteros y a los constructores. Con ese mismo dinero compraron la madera y las piedras que necesitaban para las reparaciones. El templo estaba en ruinas, porque los reyes de Judá lo habían descuidado, versículo 18. Además, el sacerdote Hilquías encontró un libro y me lo entregó. Entonces Safán se lo leyó al rey, y cuando el rey escuchó lo que decía el libro de la ley, rompió su ropa en una señal de tristeza. Joasías destruyó todos los odiosos ídolos que había en el país, versículo 33, y les ordenó a los israelitas que adoraran solamente al Dios de Israel. Mientras Joasías vivió, su pueblo obedeció a Dios de sus antepasados. Este capítulo nos habla de la trayectoria del rey Joasías. ¿Quién fue el rey Joasías? La Biblia nos dice que era el rey de Judá y empezó a reinar a los 8 años de edad. Su padre era Amón, rey de Judá, y Joasías fue el 17º rey de Judá y era del linaje del David. Sabemos que su padre Amón hizo lo malo delante de los ojos de Dios y nomás reinó 2 años en Judá. Algo clave en estos versículos es su obediencia a Dios en todo. Eso es muy importante, su obediencia a Dios en todo. ¿Cómo fue su obediencia? Menciona que fue un parecido a la de David. La Biblia dice que siguió el ejemplo de David. Y lo pueden mirar en ese capítulo. La Biblia dice que David tenía el corazón conforme al de Jehová. Eso es lo que la Biblia nos dice sobre David. Entonces, si David tenía el corazón conforme al de Jehová, Joasías siguió ese ejemplo. Era recto también delante de Jehová. Lo trató de hacer. Algo que podemos afirmar de David es que él no hizo culto a otros dioses. Y si la Biblia nos dice que siguió Joasías el ejemplo de David, también entonces significa que Joasías no hizo culto a otros dioses. Él era celoso en guardar la ley. David era celoso en guardar la ley. No siguió otras costumbres paganas. Varios reyes después de David y antes de Joasías se apartaron de Jehová. Varios. Y trajeron costumbres no aprobadas por Jehová al pueblo. Y usted me preguntaría, ¿qué tiene que ver el noviazgo con esto? Ténganme paciencia. Estoy tratando de hacer un punto muy importante que ocupamos que examinar y entender. Y había 16 reyes que reinaron antes de Joasías. Joasías fue rey 17. Y estos reyes eran David, Salomón, Roboam, Abiam, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Joás, Amasías, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés y Amón. Esos fueron los reyes que reinaron antes de Joasías. Y es muy importante saberlo. Es muy importante porque cada uno se comportó de un modo distinto a los demás. De los 16 reyes antes de Joasías, 3, David, Asa y Ezequías, fueron rectos ante los ojos de Jehová, quitando ídolos y construyendo adoración solo a él. Nomás 3 reyes antes de Joasías. Otros 3, Josafat, Usías y Jotam, hicieron también lo bueno ante los ojos de Jehová. Pero lo que sucedió con ellos es que dejaron subsistir la adoración a otros dioses. No hubo un paro completamente. Ellos no lo adoraban, pero ellos no lo pararon de hacer. También otro rey llamado Manasés, él hizo lo malo desde un principio, pero porque su reino
se le fue quitado, vinieron, lo invadieron y después él se humilló a Dios y su reino se le restableció. Él cambió su modo de ser, se arrepintió de todo lo malo que hizo y pues quiso, dice la Biblia, que a lo último de su reinado obedeció a Dios. 9 de estos reyes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y estos eran, recuerden, estamos hablando de 16. 9 hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Podemos decir 10, pero Manasés se arrepintió al último instante, estableciendo adoración a Dios. Pero aún en su reino la gente continuaba con una costumbre que no era lo que Dios demandaba de ellos. Y esto lo podemos mirar en 2 Crónicas 34 y 17. Dice: pero el pueblo aún sacrificaba en lugares altos, aunque lo hacían para Jehová su Dios. Habían ciertas costumbres que habían entrado en Judá que Dios no había establecido para nada. Había un lugar de sacrificio ordenado por Dios para los sacrificios, pero el pueblo se quedó con las costumbres antiguas, donde quemaban para otros ídolos. Cuando Manasés se arrepintió y ordenó nomás que se adorara y se alabara a Dios, esta gente empezó ahí mismo en esos altares a quemar incienso a Jehová, que eso no era permitido, porque había un lugar nomás de sacrificio específico que Dios había ordenado. Ellos sacrificaban a Jehová en altares no aprobados. El reino de Manasés fue por 55 años y fue Manasés el que reinó más años que los demás reyes en Judá. Y el de Amón fueron 2 años que reinó. En estos 2 años la gente estaba corrompida. El rey hizo lo malo y adoró a otros ídolos. La Biblia nos lo dice. Cuando había un rey que no hacía la voluntad de Dios, todo el pueblo se corrompía completamente, y lo podemos mirar en la Biblia. Cuando hay corrupción y desobediencia, empiezan a entrar costumbres raras y paganas. Esto sucedió con el reinado de Amón por los 2 años. Después de él entra Joasías en el reinado y reina a la edad de 8 años. Y después, 11 años después, 10 años después, Joasías manda a reparar el templo. Después de ese tiempo. Y el versículo 11 nos dice: el templo estaba en ruinas. Ahí se miraba qué tan dedicados los otros reyes estaban en la adoración de Dios, en cuidar su templo. Y nos dice: el templo estaba en ruinas porque los reyes de Judá lo habían descuidado. ¿Y por qué los reyes de Judá habían descuidado el templo? Porque se habían apartado de él. Habían creado otros altares, habían tenido otros ídolos, otros dioses, y se olvidaron del templo, se olvidaron de hacer la voluntad de Dios. El versículo 14 nos dice que cuando estaban sacando el dinero del templo, y cuando lo que habíamos leído, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley de Moisés. Parece que el encontrar el libro de la ley de Moisés fue algo sorprendente. Si usted lee el versículo, el capítulo, fue algo sorprendente. Esto indica que por un tiempo estaban buscando este libro, pero no lo encontraron. Lo encontraron durante el tiempo que no lo estaban buscando. Era el tiempo que estaban recogiendo las ofrendas y ya las estaban llevando para el rey, para decirle: mira, esto es lo que colectamos para básicamente los gastos que se le van a dar a la gente que la va a construir. Esto fue una alegría y una sorpresa que le fueron a decir al rey lo que sucedía, porque ya lo ocupaban también que entregar el dinero, las ofrendas para la renovación del templo. La actitud del rey fue el querer conocer lo que tenía el libro. Quería saber el contenido de ese libro. Había una curiosidad del rey. Y esto indica que no estaba... Esto indica para mí, al saber que lo que estaba diciendo,
que quería mirar a ver si lo que decía era lo correcto que estaban ellos haciendo. La respuesta del rey al escuchar este libro, las palabras de este libro, fue de humillación y tristeza por el contenido del libro. Esto indica que no se estaba enseñando la ley de Moisés como se debía. Inmediatamente al escuchar esto, el rey ordenó algo, dio una orden. Estas fueron sus ordenanzas del rey. Lo miramos en el versículo 21 de este capítulo 34. Dice: vayan a consultar a dioses para que sepamos. Dice: vayan a consultar a Dios para que sepamos qué debemos hacer en cuanto a lo que dice este libro. Dios debe estar furioso por nosotros, pues nuestros antepasados no obedecieron lo que está escrito aquí. Si sus antepasados no obedecieron lo que estaba escrito, ¿piensan que ellos lo estaban obedeciendo? Y es una pregunta. ¿Quién les debería de enseñar a ellos el libro de la ley? Y les pregunto, ¿quién les debería de enseñar a ellos el libro de la ley? ¿No eran sus antepasados? ¿No era una ordenanza que se lo dijeran a sus generaciones? Los abuelos se los enseñan a los padres se los enseñan a los hijos, y esos hijos se los enseñan a sus hijos, que serían los nietos de sus padres. Eso era lo que Dios había ordenado. Sus antepasados les estaban enseñando otro tipo de vida, porque sus antepasados estaban adorando a ídolos, se habían corrompido. Y por eso se rasga el vestido y se humilla y se pone de tristeza a Joasías por mirar lo que sus antepasados estaban haciendo o habían hecho. Y fue a consultar a Dios. Vayan y consulten a Dios. ¿Qué podemos hacer? Y podemos mirar que hubo un tiempo que ellos no podían examinar sus conductas porque este libro estaba extraviado. Lo que vivían era lo que ellos aprendieron de sus padres, costumbres, ritos de otros pueblos. Eso es lo que ellos estaban viviendo. Ellos no enseñaban lo que Dios mandaba. Dios estaba enojado. Y si usted sigue leyendo ese versículo, usted puede mirar lo que Dios había dicho a través de su profeta. Y esta profeta fue una mujer que le perdonó a Joasías su vida. Dijo: no, va a venir una destrucción, pero no va a ser en tu reinado. Dios va a esperar hasta que tú pases por el pecado de estos antepasados. Al encontrar los libros de la ley de Moisés y leerlos, su contenido, hicieron cambiar su forma de vida. Esto es lo que la Biblia nos dice, porque no estaban viviendo esa vida que Dios quería. Y esto fue lo que decidieron hacer. Y leo el versículo 29 hacia adelante. Entonces el rey mandó a llamar a los líderes de Judá y de Jerusalén para que se reunieran en el templo con él. A la cita acudieron todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y sus ayudantes. Toda la nación, desde el más joven hasta el más viejo, fue al templo. Allí el rey les leyó lo que decía el libro del pacto que habían encontrado. Después se puso de pie junto a una columna y se comprometió a obedecer siempre todos los mandamientos de Dios y a cumplir fielmente el pacto que estaba escrito en este libro, en el libro. Luego hizo que todos los que estaban allí presentes y que eran de Jerusalén y de la tribu de Benjamín, que se comprometieran a obedecer ese pacto. Y ellos cumplieron el pacto del Dios de sus antepasados. Joasías destruyó todos los odiosos ídolos que habían en el país y les ordenó a los israelitas que adoraran solamente al Dios de Israel. Mientras Joasías vivió, su pueblo obedeció al Dios de sus antepasados. Cambiaron su forma de ser, miraron, leyeron y dijeron: no podemos seguir de esta manera, completamente. Así como el pueblo se enredó y practicó las costumbres de otros pueblos por las culpas de sus antepasados que se volvieron necios, y eso fue la vida que se le enseñó, y las tomó como suyas, no sabiendo que esas costumbres no eran lo que Dios había mandado al pueblo que hicieran, que vivieran.
así también nosotros estamos viviendo. Y ya estoy entrando al noviazgo cristiano. Este mundo tiene normas que la iglesia ha adaptado completamente, ha introducido a su pueblo. Esto es por desviar su palabra. La gente no lee y no examina la palabra de Dios. En otras palabras, nosotros tenemos el libro también extraviado. Y no podemos ir a mirar qué es lo que dice, porque estamos tan ocupados haciendo otras cosas. Y después estamos siguiendo las costumbres de otra gente. No podemos comparar nuestra conducta que estamos viviendo a la conducta que Dios quiere que nosotros vivamos, porque no estamos examinando el libro. Y es muy importante examinar el libro. La gente hace como se le enseña, o como miran a otros hacer. Eso es la costumbre usualmente, porque el hermano futano, porque la hermana futana, porque el líder de jóvenes, porque inclusive el pastor, la pastora, porque el evangelista. Eso es lo que la gente hace. Pero si ella lo hace y Dios la usa de esa manera, ¿cómo sabemos que Dios la usa de esa manera? ¿Cómo sabemos que verdaderamente Dios y no es una emoción? Entonces pueden mirar que les enseñaron mal. Después si ellos van a la Biblia, ellos pueden mirar que les enseñaron mal y que la gente está viviendo equivocadamente. La gente en las iglesias, las gentes que se consideran ser cristianos. Y con esto vamos a examinar el noviazgo en las iglesias de Cristo, que verdaderamente se está practicando equivocadamente. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el noviazgo? Y ahora les pregunto, ¿qué nos dice la Biblia del noviazgo? Y con eso podemos ir a 1 Corintios capítulo 7, el noviazgo cristiano. 1 Corintios capítulo 7, vamos a leer el versículo 32. Por eso me quise meter al libro de Crónicas para leer lo que estaba sucediendo con Israel, para mirar que ellos estaban viviendo lo que sus padres les habían enseñado, no sabiendo que era lo malo. Porque eso es la costumbre, al ser humano le gusta vivir la costumbre. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 32. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. En este día quiero hablar cómo un soltero debe comportarse en su relación. En este día vamos a estar analizando la Biblia, la historia social, como les había mencionado, del noviazgo, y vamos a venir a una conclusión. Y quiero que ustedes presten mucha atención, y ya mero acabamos. Y lo voy a tratar de decir lo más pronto, pero claramente. El noviazgo cristiano. Tal vez usted dice, no tengo yo novio, no hay mujeres. Pero para todos aquellos que nos van a estar escuchando en las internet, van a decir, no tengo novia. Pero es bueno saber antes de tenerlo, para vivir la forma que Dios verdaderamente quiere que nosotros vivamos. ¿Acaso la Biblia tiene leyes específicas para los comprometidos? Estuve analizando la Biblia y estaba a punto de llegar a una conclusión de que no había reglas especiales sobre el comportamiento a los comprometidos, pero algo en mí me hizo analizar un poquito más profundo la Biblia. Examiné los libros de las leyes, Deuteronomios, Levíticos y Números, y pude entonces mirar un versículo que resume el deber y el comportamiento de los padres y las hijas. Por eso es muy importante, antes de llegar a una conclusión, hay que examinar completamente la Biblia, para no decir una cosa que no es. Pero antes de eso, que examinemos ese versículo, vamos a analizar un requisito que todos los hijos deben de hacer. Esto es muy clave. Un requisito que todos los hijos ocupan que hacer. Primeramente, es la obligación de todos los hijos obedecer a sus padres.
Punto y aparte. Y la razón que traigo esto es porque llega al punto. En Éxodo capítulo 20, versículo 12 nos habla los 10 mandamientos y nos dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se te alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Por una razón Dios manda a los hijos a obedecer a sus padres. Por una razón, no lo dijo nomás porque lo dijo. Y esto miramos que no nomás el libro de Éxodo lo habla, sino también lo habla el libro de Mateo 15:4. Lo habla Mateo 19:19, lo habla Marcos capítulo 7 versículo 10, lo habla Marcos capítulo 10 versículo 19, lo habla Lucas 18:20, lo habla Efesios 6:2 y lo habla Levíticos 19:3 y también lo habla Deuteronomio 5:16. La importancia de obedecer a los padres. Se lo enfatiza. Hay consecuencias en no obedecer a los padres y a la madre. Y Dios le da el consejo al joven, el que se porte bien, el que respete a su padre y a que los oiga. Las consecuencias de la vida de uno vienen después de la desobediencia. Inmediatamente no miramos la consecuencia de nuestro desobedecer. La miramos después de los actos que nosotros estamos haciendo. El joven es llevado por tantas emociones que si no es guiado correctamente comete errores. Y por eso Dios le dice al joven: honra a tu madre y a tu padre. Obedéceles a ellos. Obedéceles a ellos cuando te están guiando en el camino de Dios. Es muy importante. Dios por eso ordena al padre a guiar a los hijos. Muy importante. Dios lo ordena. Le dice al joven: obedece a tu padre. Y al padre le dice: guía a tu hijo. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es la obligación de todo padre. Y un día ustedes, cuando sean padres, ocupan que saber esto. Dios hace a los padres instructores de su hijo. El deber de los padres es enseñar el camino correcto de la vida, que los jóvenes, los niños deben de caminar. Cuando se enseña el camino correcto, hay una gran dedicación, debe haber una gran dedicación hasta mostrar el camino correcto para que si un día le sale otro camino no se pierda el joven. Porque van a salir muchísimos caminos en el camino. Y el padre ocupa que enseñarle bien, muy bien al niño. Por eso el padre ocupa que aprender de Dios para enseñarle bien al niño, para que el niño no se salga del camino, para que el joven pueda ser un experto en poder conocer el camino verdadero. Y lo principal que se le debe enseñar a los hijos para estar en el camino correcto son las normas de Dios. Eso es lo principal. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Uno tiene la sabiduría cuando tiene temor a Jehová, cuando obedece todo lo que Él manda. Cuando lo obedece, entonces empieza la sabiduría. No importa si vas por la universidad, Stanford, Harvard, Princeton, no importa. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si no tienes temor a Jehová, no tienes sabiduría, aunque tengas sabiduría humana. Cuando saben las normas de Dios, que eso es saber lo que Dios demanda, y obedecen, entonces podrán ir en el camino correcto. Porque se van a dejar guiar por Dios. Eso es. El Padre les va a enseñar el camino de Dios y les va a enseñar a conocer la voz de Dios. Que va a llegar un momento que ustedes ya no van a necesitar a sus padres, porque ya saben el camino y ya saben la voz de Dios. Y no se van a llevar por sus emociones, porque la juventud se lleva por sus emociones. Un día quiero ser un rockero, un día quiero ser una persona que le gusta el rap. Un día quiero pararme el pelo para arriba, el otro día me lo quiero rapar. Cambian cosas. El joven se está conociendo, está buscando su identidad. Dios les va a mostrar el camino correcto hacia su vida cuando ellos hayan desarrollado y masterizado las órdenes de Dios. El desarrollo
y el masterizar, en otras palabras, ser experto, toman años, muchísimos años. ¿Cuántos tiempos ustedes, los más jóvenes que también ya no van a la escuela, tiempo tienen en la escuela? Dice la edad de que los que estuvimos en la escuela aquí en Estados Unidos, uno comienza la escuela tal vez a los 4, el preschool, y después termina a los 12, cuando tiene el grado 12. Aproximadamente 13 años nosotros vamos a la escuela, pero en esos 13 años no nos graduamos de nada. Aprendemos lo básico de la escuela. Después de ahí ocupamos que ir al colegio para obtener una carrera. Y después de ahí se toman otros años más para hacerse experto en cualquier área que ustedes quieren estudiar. Toman años para ser experto en una carrera. Así lo mismo, toman bastantes años. Por eso Dios les da instrucciones a los jóvenes, a los hijos, en obedecer a sus padres, y a los padres en enseñar a sus hijos. Ese era el propósito de Dios desde un principio, y todavía ese es el propósito de Dios. Porque ustedes no van a estar siempre en la iglesia. Las 24 horas, los 7 días de la semana, ustedes no están en la iglesia. Son ratitos. Y ustedes van a tener que hacer, sus padres van a tener que enseñarles, y les van a tener que seguir enseñando para detectar ese camino. Por eso es la obligación del padre de guiar y enseñar a su hijo el buen camino. Miramos en Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Deuteronomios 4:9. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Génesis 18:19. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarde el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Dice, para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. Deuteronomio 6, versículo 7. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando tú te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 11:19. Y enséñalas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Similar, pero diferentes pasajes bíblicos. La obligación es del padre de enseñar, y la obligación es del hijo de escuchar y obedecer. Porque el padre que está en los caminos de Dios le está dando consejo para que siga el camino de Dios, para que no se aparte del camino de Dios. Sea que usted vaya a la escuela, que es muy importante ir a la escuela, usted está en el camino de Dios. Cuando usted se gradúe y vaya al colegio, es muy importante que usted todavía esté en el camino de Dios. Cuando usted se case, es muy importante usted estar todavía en el camino de Dios y escuchar la voz de Dios. Eso es muy importante. Y sobre esto la Biblia dice, Proverbios 1, del 8, versículo 9: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Le dice al niño, oye, escucha lo que te está enseñando tu padre. Proverbios 15, versículo 5 dice, el necio rechaza la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente. Dice, si hay disciplina, si te fuiste del camino, si hiciste aquella otra cosa y hay una reprensión de tu padre, escúchalo, sé prudente, te dará vida eso. La Biblia nos habla en contra del que no honra a su padre. Nos habla de la persona rebelde, nos habla en contra de esa persona. Dice en Deuteronomio 27, capítulo 16: maldito el que desprecia a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Dice, maldito. Si los desprecias, si desprecias su consejo, si desprecias sus reprensiones, maldito serás. En Deuteronomio 21, versículos 18 y 21, muy interesante. Fíjense lo que le hacían a la gente, a los hijos
rebeldes. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán sus padres y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán. No lo van a besar, no le van a decir: ay, mira, hay que tener una consecuencia. No, lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Esto es lo que hacían en el tiempo de antes, cuando los hijos eran rebeldes y cuando los hijos no escuchaban a sus papás. Qué dolor de una madre y de un padre, ¿no? Pero si el padre o la madre no hacían nada, corrompía la tierra. Iba a ser vergüenza también para ellos. Y después a ellos les iba a ver mal y iba a haber castigo también para ellos. Aunque había un gran dolor, lo tenían que sacar. Porque esto puede seguir, dar un mal ejemplo. Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Ahora, hijo, es tiempo de callar y de obedecer. Es el tiempo. No peros, no excusas, no nada. Hijos, si aman a Dios, obedezcan y respeten a sus padres. Si aman a Dios, y lo digo una vez más, obedezcan y respeten a sus padres. Y tu padre te dice: tómate esto, eso ya es diferente. Respeten a sus padres siempre y a su madre siempre que sea la forma de Dios. Muy importante. Si te mata a robar, eso es otra cosa diferente. Y esto es lo que Dios dice a los padres, y es muy importante. Y ahora regresamos para examinar el deber y el comportamiento de los padres a las hijas. Y ese es el versículo que, al estar examinando el libro de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pude encontrar, y lo encontré en el versículo de capítulo de Levíticos, capítulo 19, versículo 29. No contaminarás tu hija haciendo la fornica, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Yo lo estaba leyendo y tuve que leer muchas versiones para saber exactamente qué es lo que estaba hablando. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Se habla de no contaminar a tu hija haciéndola fornicar. Se puede contaminar de dos maneras: una a las fuerzas y la otra voluntariamente. A la fuerza se contamina cuando tú la obligas a fornicar o a prostituirse. Eso es a la fuerza. Tú la puedes someter con tus fuerzas y amenazar y violarla. Le estás contaminando a que fornique. La estás obligando. Y también tú la puedes agarrar y decirle: ¿sabes qué? Te vas con aquel hombre porque le debo dinero y ahorita acabamos de quedar un trato. Le estás dando a alguien para que fornique en cambio de algo: dinero, comida o otra cosa. Eso es contaminar a su hija haciéndola fornicar a las fuerzas, con una obligación. También la pueden contaminar permitiéndola vivir una vida opuesta a lo que Dios manda, permitiéndola vivir una vida conforme a las normas de este mundo. ¿Y cómo se puede contaminar? Por eso Él dice: no contaminarás a tu hija, porque si la contaminas la vas a hacer fornicar. Esto incluye la facilidad de tener acceso a programas o cosas inapropiadas que pueden tener influencia en su vida. Una cosa que puede tener influencia a la vida de una hija, la contamina y la hace fornicar.
Programas de televisión que miramos, música inapropiada que escuchamos, las pláticas inapropiadas que tenemos y escuchamos. Se haya privado con las amigas que no detectan los padres si las ciertas amistades que los jóvenes tienen, o según en casa a veces se habla cosas inapropiadas. El no tener instrucción, disciplina, el no tener supervisión, dejarlos ir con cualquier persona y cualquier otra cosa que les permitan hacer o que hacemos nosotros para contaminar, también de esa manera voluntariamente. Después ellas, los adultos, los padres harán a sus hijas a fornicar. ¿Y qué es la palabra contaminar? Degradar el medio ambiente con sustancias perjudiciales. Degradar el medio ambiente, se los pongo en maneras simples. Se contamina el aire con el humo de los carros y con químicos tóxicos. Una persona creyente se contamina escuchando y mirando cosas que Dios no quiere que escuchemos o miramos. Muy importante. ¿Qué está permitiendo que su hijo o su hija mire? Por eso Dios dice: guíalos, instrúyelos. Y al joven, cuando tu mamá te dice no mires eso, apágalo y no lo mires. Cuando estás con tus amigos y tu mamá te dice no me gustan esas amistades, no, pero mamá, es que usted es anticuada, es que tal vez él hace eso, pero yo no lo hago, es mi amigo. No, la Biblia dice: honra a tus padres y a tus madres, escucha a tus padres. Eso la Biblia dice. Y si tú los escuchas, tú estás amando a Dios completamente. Dejarla participar en las tradiciones de este mundo degrada el ambiente de su hija. Y las sustancias perjudiciales son las costumbres de hoy, y el día que la llevan a fornicar completamente. Salir solos, besarse, abrazarse, tocarse, lleva una contaminación a fornicar. Usted le va a dar permiso a su hija a que salga con un muchacho a solos, muy peligroso. No importa que sea el líder de los jóvenes, no importa que sea un pastor por allá, es muy, pero muy peligroso el noviazgo cristiano. El fornicar iba a causar que la tierra se prostituyera por sacrificar sus ideales a cambio de ser aceptado por la costumbre de este mundo. ¿Y qué es prostituir? Corromper, pervertir o degradar por interés o adulación. Prostituyó sus ideales para lograr el puesto que ahora ocupa. Eso es prostituir. El noviazgo cristiano. Y examinamos ahora en 1 Corintios capítulo 7, lo que leímos, versículo 32. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. ¿Cuáles son las cosas del Señor? Ahora me pregunto yo, porque según el soltero y la doncella tienen cuidado de las cosas del Señor. Y ahora yo me pregunto, ¿cuáles son las cosas del Señor? Deuteronomios capítulo 8 y versículo 3 hacia adelante dice: aunque los hizo sufrir y pasar hambre, después los alimentó con maná, comida que ni ustedes ni sus antepasados habían conocido, para hacerles saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de los labios del Señor. Durante esos 40 años no les gastó la ropa, ni les hincharon los pies. Dense cuenta de que el Señor su Dios los ha corregido del mismo modo que un padre corrige a su hijo. Cumplan pues los mandamientos del Señor su Dios y honrenlo y sigan las enseñanzas que Él les ha dado. Y en Mateo 4, versículo 4 dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuáles son las cosas del Señor? Hacer su voluntad de Él, obedecer lo que Él manda. Eso es hacer la cosa del Señor. El apóstol Pablo nos dice que el soltero y la soltera tienen cuidado de las cosas del Señor. Eso debe ser su responsabilidad, su obligación. No es que ya tengo 17 años, se me va a pasar el tren, ocupo que estar buscando. O ya tengo 25 años, o ya tengo 30 años, o ya tengo 32 años, o ya tengo 34 años. Y la persona está soltera. La obligación del joven o la doncella es de estar cuidadosos haciendo las cosas del Señor. No te dices, véate a buscar a Juana, a Chana, a cualquier otra persona. No te dice eso. Para nada. Deuteronomio 8 nos advierte en el versículo 11 diciendo: tengan cuidado de no olvidarse del Señor tu Dios. No dejen de cumplir, miren, no dejen de cumplir sus mandamientos, sus decretos y leyes que les han ordenado hoy. Eso es hacer las cosas del Señor. Una vez más, tengan cuidado de no olvidarse del Señor su Dios. Porque cuando ustedes están buscando una novia, o la muchacha está buscando un novio, ¿qué hace? Se olvidan del Señor completamente. Vamos al salón de belleza a ponernos lindo o bella, vamos a trabajar, es bueno trabajar, pero el propósito, a veces el joven tiene obligaciones de trabajar. Su obligación es estudiar y prepararse para un día poder tener una vida para poder entonces entrar a un compromiso. Pero se preocupan más de trabajar para comprar los zapatos, la ropa, para mirarse bien lindos, para poder conquistar, para poder llevar a la muchacha al cine, para que su cheque sea completamente para la muchacha en otras maneras, ¿no? Y la muchacha se preocupa en buscar un muchacho que no me mire gorda, que no me mire fea, que yo pueda tener maquillaje para pintarme, para mirarme linda, para irme al salón de belleza. Y después, cuando se enfocan en eso, se olvidan completamente de las cosas del Señor. La obligación de un joven cristiano es preocuparse de las cosas del Señor. Entonces, Mora le pregunta a usted es cristiano? ¿Se está preocupando de las cosas? ¿Nos estamos preocupando de las cosas del Señor? ¿Estamos solteros? Vivir de todo lo que sale de la boca del Señor y cumplir los mandamientos del Señor, su Dios, es honrándolo y siguiendo las enseñanzas que nos ha dado. Es tener cuidado de las cosas del Señor. Eso es. Y eso es agradable a Él. El noviazgo cristiano. Y continuamos. Y ahora miramos 1 Corintios 7:34. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Y ya miramos que es tener cuidado del Señor. Lo acabamos de examinar y mirar. Y eso va lo mismo para la doncella. Y leímos Deuteronomio 8: tengan cuidado de no olvidarse del Señor su Dios. No dejen de cumplir sus mandamientos, decretos y leyes que les he ordenado hoy. ¿Qué hace a la doncella santa? Porque ahí nos está diciendo. Ahí nos dice, y lo leemos una vez más. Dice, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santas, así en cuerpo como en espíritu. Ocupa que ser santa ella. Ya sabemos que Jesucristo nos santifica. Pero ¿cómo podemos ser santos en cuerpo nosotros? Me pregunto. El cuerpo se debe de abstener de ciertas cosas. En el Antiguo Testamento Dios ordena al pueblo de abstenerse de su cuerpo, de contaminarse de inmundicia. Y esto lo miramos en Levíticos capítulo 20. Y las personas que atendieran a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré entre su pueblo. Santificados pues y ser santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Y dice, yo Jehová que os he santificado. Así como el pueblo se abstuvo de contaminarse de ciertas cosas,
También la doncella se debe abstener. Y no nomás la doncella, sino también nosotros. No nomás la mujer, sino también el hombre. Hebreos 12 al 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y por último, en esos versículos, ¿cómo una doncella puede santificar su espíritu? Miramos que la doncella busca la santidad absteniéndose a lo que Dios no quiere que la persona se participe, se envuelva. Una mujer, un hombre que se está besando, que está excitando su cuerpo, porque somos humanos, y les dejo entender esto. Dios nos ha creado y nos ha creado para procrear. Y nos ha dado ciertas partes del cuerpo y ciertas cosas que suceden a veces cuando estamos cerca de una mujer. Es normal, pero todo a su tiempo. Una mujer que está besándose se excita. ¿A qué lo lleva eso? ¿Eso acaso sería santificar su cuerpo? Nomás para examinar eso es muy importante. Solo se puede santificar el espíritu por medio de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Ya me lo termino. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 7. Así que, amados, pues, que tenemos tales promesas, limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el amor de Dios. Nos santificamos en el espíritu buscando a Dios, conociendo a Dios. Jesucristo murió por nosotros. Somos imperfectos nosotros. Tratamos de llegar a esa perfección, pero nunca vamos a llegar al 100%. Pero Dios, Jesucristo, nos hace santos por el sacrificio y nos presenta delante de su Padre como santos. Por eso sin santidad nadie verá a Dios. No lo merecemos nosotros, pero nomás por el sacrificio de Jesucristo lo podemos hacer. Nomás por eso el noviazgo cristiano. Ahora viene lo más interesante tal vez para la juventud. Vamos a comparar los noviazgos de los tiempos bíblicos y terminamos. Y los de el siglo XX, que sería en los años 1900, y los de ahora. En los tiempos bíblicos no había noviazgo, y lo vamos a mirar. En los tiempos bíblicos no había noviazgo. La jovencita o el muchachito no salía de la mano, iban a la tienda, te regalaban flores, no había nada de eso. Y lo que ustedes miren en las películas, en los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, específicamente del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel Dios le dio la verdad a ellos. Ellos, en su pueblo no había noviazgo. Vamos a mirar qué es lo que había. Eran 3 partes para una persona tratar de entrar en una relación con una mujer. El primer paso, firmaban el ketubah. Era un contrato, y así es el nombre hebreo. No hablo hebreo, pero me puse a estudiar esto para saber y dárselos a ustedes completamente. Era un documento legal que su propósito era proteger a la futura esposa, aunque ella no lo firmaba. El futuro esposo y el papá de esta mujer que la querían como esposa negociaban el contrato con condiciones claras y escritas. Y esto, si quieren mirar algo similar a esto, lo pueden mirar en Génesis 34, capítulo 12. El papá era el que daba a su hija. Y esto lo podemos mirar en 1 Corintios capítulo 7, versículo 38.
monetario específico para su futura esposa, que tenía que pagar el que la quería. Usualmente la tarifa se dice que era 50 ciclos de plata para poder finalizar el contrato. También había una multa, y por eso se hacía el contrato. Había una multa para aquel esposo que quería divorciar a la esposa por cualquier cosa, o si se casó con otra persona, había una multa sin consentimiento del papá o de la esposa. Cuando el contrato era firmado, la pareja era casada al 100%. No había novios. ¿Ok? Es un decir. José quiere a Yolanda. Y es nomás un nombre que ponemos. Él quiere, entonces, en los tiempos de antes, iba a tratar con el papá de Yolanda. Llevaba un dinerito, llevaba un contrato y empezaban a hablar. Quiero a tu hija. Quiero casarme con tu hija. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Qué es el precio? Lo podemos mirar con Jacob. Cuando el contrato era firmado, eran casados el 100%, pero en esa etapa no tenían relaciones sexuales. Para nada. Cuando tenían las relaciones sexuales era porque ya pasaban de la segunda etapa y el padre ya se lo había permitido y había consentimiento del padre. En el paso número 2 de las bodas era cuando la persona tenía las relaciones sexuales, y esto lo miramos en José y en María. Como él se sorprendió que ella estaba, digamos, había concebido un hijo. ¿Cómo él estaba sorprendido? ¿Por qué estaba sorprendido? Ellos tuvieron que irse también a registrarse a Belén, juntos. Pero él no le había tocado. Cuando el contrato era firmado, un divorcio legal era requerido si el hombre quería divorciarse. La mujer era propiedad ya del hombre. El hombre tenía relaciones sexuales o brincaba a la etapa 2, cuando él pagaba toda la deuda, el dinero que habían acordado. Entonces, después de eso, el esposo se puede casar. Puede llegar a la etapa número 2. Lo miramos en la historia de Jacob cuando trabajó los 7 años por Raquel. Y ahora sí, dámela. Y es mía. Ya pasaron los 7 años. Es mía. Cuando la deuda era pagada, el esposo seleccionaba el día para casarse, para celebrar la segunda etapa que se llama la yupa, y notificaba a la esposa. Esto lo miramos en Mateo 25 también. El paso 2, que es la yupa, es la consumación sexual. La yupa es un pedazo de tela blanco que se ponía bajo la esposa cuando consumía el matrimonio. La yupa bien puede ser la prueba de la virginidad de la esposa, que se ponía debajo de ella cuando consumía el matrimonio teniendo relaciones sexuales. La yupa, que es este pedazo de tela, y el cuarto era preparado, o la cama, para la pareja. Y todavía no se hacía boda, todavía no se hacía fiesta. Este es el segundo paso. Y la pareja seleccionaba, los familiares, la pareja seleccionaba a sus familiares, aproximadamente a 10, para que fueran testigos, que se quedaran afuera del lugar del cuarto donde ellos iban a dar el segundo paso, la consumación sexual. La mujer preparaba esta yupa, esta tela, con los nombres de él y ella, y unos ponían la fecha, porque la iban a guardar después, por si la acusaban de no ser fiel durante los tiempos de ser soltera. Entonces entraban al cuarto,
10 personas expectativas estaban ahí esperando. Estas personas iban al cuarto, consumían el contrato, teniendo relaciones sexuales arriba de esta yupa que era el manto, y después lo sacaba el novio después con la señal de sangre que usualmente decía que era virgen la muchacha. Entonces venía la fiesta, y si la muchacha no era virgen, entonces venían las cosas legales que ocupaban que suceder. Si es que el hombre no quería a la mujer. Y miramos en el paso número 3 las bodas en Juan 2, versículo 1 al versículo 11. Cuando Jesús, la madre de Jesús, fueron invitados a una fiesta, hubo boda. La muchacha en esos tiempos no se preocupaba de Juan, de Esteban, de Carlos, de Federico. No se preocupaban. Ella tenía algo que decir sobre el matrimonio, pero era su padre. Su papá le decía: ¿estás de acuerdo? Respetaba la decisión de ella. Eso lo podemos también mirar cuando el siervo de Abraham fue a buscar esposa. El padre de Rebeca le dijo: preguntar a ella, tiene edad, que ella decida. Los padres no se la daban a cualquiera, la cuidaban a su hija. Por eso es la importancia de los hijos obedecer a sus padres. Hijas, obedecer a sus padres. Cuando tu padre diga: no salgas con fulano, quédate en la casa, cámbiate de ropa, no le hables a él, obedezca a su padre. Su padre sabe por qué. Si su padre es temeroso a Dios, si sabe, si está buscando de Dios y obedece a Dios, entonces obedezca a su padre. La dedicación de la mujer era la preocupación, era de hacer la voluntad de Dios. Y olvídense completamente de las películas de Hollywood, y se los digo, falsedad allí. El noviazgo cristiano, y ya terminó. Ahora vamos a examinar el noviazgo en los Estados Unidos en el siglo XX, exactamente en los 1900. Tal vez sus padres, sus abuelos, no sé, los que tuvieron abuelos que vivieron largos, tal vez les pudieron contar, no sé, a mí no me contaron. El siglo XX fue un periodo de los 1901, desde enero 1 de 1901 a diciembre 31 del año 2000. Ese es el siglo XX, ahora estamos en el siglo XXI. En el siglo XX, al principio del siglo XX, el noviazgo no existía. Y no había una transición entre la soltería y el matrimonio. No había eso. Se llamaba novio al recién casado. Al principio del siglo XX era el joven quien tomaba también la decisión a ir a la casa del padre de la muchacha a pedirle permiso a ver si lo dejaban platicar con su hija. Y esta visita constituía una plática a cierta distancia, bajo la supervisión de la familia de la muchacha. El padre la cuidaba a la muchacha. No era la hija que iba de pícara. No habían esas costumbres. Y estamos hablando no de hace mucho. Hace aproximadamente unos 115 años atrás. No estamos hablando de hace miles de años, no. Hace 116 años. Cuando estas visitas se continuaban, se entendían que iban a haber matrimonio. Si el muchacho continuaba yendo a visitar a esta muchacha, iba a haber matrimonio. Eso era al principio de la década 20. Ya en los 1920 y los 1930 aquí en Estados Unidos y en Europa, el término de noviazgo se empieza a usar. Y el término, la definición del noviazgo era una relación con una duración considerable. Ok, ya están listos para comprometerse. Ok, son novios ellos. Tenían una relación larga.
Al paso del tiempo, después de las visitas de la casa del noviazgo, a la clase media fueron adentro del automóvil, cuando empezaron a salir los automóviles. Y esto fue en Estados Unidos y en Europa, en la sociedad media. La gente que tenía dinero, recogía a su novia y ya no era en la supervisión de los padres. Ahora subían a los autos y se iban al cine, se iban a bailar y se iban a otros lugares. ¿Y qué más no hacían? Sin la supervisión del padre, especialmente si no había temor de Dios. ¿Qué sucedió en los años 60? Tal vez ustedes pudieron vivir en los años 60. Los más jóvenes tal vez lo conocen como en las épocas del amor y paz, las épocas de los hippies. La gente se corrompió la tradición que se había establecido años atrás en los 60s. Durante ese tiempo vino la revolución sexual y los métodos anticonceptivos. Eso era la era. Y ahora el noviazgo de ahora es el noviazgo de los 60s. Algo que Dios no formó y Dios no ordenó. Porque de repente vinieron los 60s y las costumbres. Y la costumbre desde el principio del siglo XX era casi similar a la costumbre que se vivía en los tiempos bíblicos. Y de repente vino los 60s y corrompieron completamente a la sociedad. Fue la revolución sexual o liberación sexual. Empezaron el feminismo. Se hace referencia al cambio que ocurrió a la mitad del siglo. La revolución sexual y la liberación sexual, que es lo mismo. Y esto desafió los códigos tradicionales relacionados a la moral sexual, el comportamiento sexual humano y las relaciones sexuales. La liberación sexual comenzó en los años 100, el principio de 1950. Entró y como no se paró, contaminó los 60s y llegó hasta los 1980. Aunque dicen que su existencia, las consecuencias todavía se pueden mirar ahora. Vigente en pleno desarrollo. Liberación sexual identifica la igualdad de los sexos, el feminismo, los métodos anticonceptivos como la contestación social y política. La gente empezó a protestar vocalmente. La liberación sexual, y lo leo, es un artículo histórico, supuso la reivindicación y recuperación plena del cuerpo humano y su desnudez de la sexualidad como parte integral de la condición humana, individual y social, cuestionando el papel tradicional de la mujer. Empezaron a cuestionar el papel tradicional de la mujer y por tanto del hombre y de la institución por excelencia, el matrimonio. Le empezaron a cuestionar el matrimonio. La revolución sexual ha propicionado la generación de tipo de relaciones sexuales, todo tipo, y las aceptaciones generales de las relaciones sexuales prematrimoniales. Ahí empezaron a existir el reconocimiento y la normalización de la homosexualidad. Se empezó a reconocer allí. Y otras formas de sexualidad vinieron de los 1960. Asimismo, se ha producido un aumento de las parejas de hecho, uniones y matrimonio. Los que viven juntos salieron de allá. El retraso en la edad de contraer matrimonio, la aparición de hijos fuera del matrimonio, uniones civiles y matrimonio entre personas del mismo, con eso termino, sexo, así como la aparición de nuevos tipos de familias monoparentales y familias homoparentales. No se miraba antes tanto como se miran ahora las familias solas, las madres solas, los padres solos. Ahora se miran bastante. Empezaron a salir de ahí. Antes era raro mirarse eso. Y ahora se miran las familias homosexuales adoptando a hijos.
La liberación sexual ha sido posible gracias a la difusión y uso generalizado de métodos anticonceptivos, así como la legalización en numerosos países de plazos para la práctica de abortos a peticiones libres de las mujeres. Todo salió de los 1960. Estas prácticas han separado en la práctica la sexualidad de la reproducción. Ahora yo me pregunto, el noviazgo cristiano, nuestra práctica del noviazgo ahora mismo, en estos tiempos de agarrarse la mano, de besarse, de expresionarse, es un noviazgo pagano. Como pueblo de Dios, nosotros no podemos estar viviendo eso. Así como Joacías rasgó sus vestidos y se puso triste y convocó a la congregación, nosotros ocupamos que leer la Biblia y qué demanda de nosotros. Y es una mala primera parte del noviazgo cristiano. Hay más que decir sobre esto. Joven, enfócate en buscar a Dios, enfócate de obedecer a Dios, enfócate de agradar a Dios. Cuando entonces tengas el deseo de casarte, entonces pide permiso y sé un buen testimonio. Se te aconseja que nunca salgas solo, porque somos humanos. Sal con personas, otros grupos de personas creyentes. Que si alguien te dice algo, mira, fulano de tal hizo esto, que sean mentiras, que puedan tener o no. Nosotros salimos con él, fuimos todos como grupo y la dejamos y nos venimos para atrás. Muy importante. Y padres, cuiden mucho a sus hijas. La comunidad hispana, según dice, que cuida mucho a sus hijas. Pero en la comunidad hispana hay muchas niñas, jovencitas, que salen embarazadas antes del matrimonio. Y usualmente el padre de esa criatura no se queda. Por eso hay que saber cuál es el noviazgo cristiano. No hay que ser como los del mundo. Miraron este bosquejo, miraron esta plática, esta enseñanza. Ojalá que les sirva a ustedes para un futuro hacer una buena decisión. Muy importante, una buena decisión. Altísimo Dios que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos. Gracias por tu palabra. Tú eres bueno, tú eres poderoso, tú eres digno, mi Dios. Queremos siempre obedecer tu palabra. Queremos que usted nos recuerde. Queremos que usted, mi Dios, nos revele. Queremos que usted nos hable a nosotros de lo que debemos de hacer, y eso es a través de tu palabra, mi Dios. Que siempre haya un deseo en nosotros en escudriñar tu palabra, tus escrituras, mi Dios. Que no vivamos conforme a las costumbres de otras gentes, sino que vivamos, mi Dios, lo que tú quieres que vivamos. Que no contristemos tu espíritu, porque lo que queremos es que tu espíritu siempre esté con nosotros, mi Dios. Y cuando estamos haciendo cosas que tú no mandas, mi Dios, apagamos tu espíritu. Tu espíritu no se manifiesta como se debe de manifestar, mi Dios. Enséñanos a nosotros como iglesia, como hijos, como padres, y obedecer tu palabra. Hijos obedeciendo a los padres, y los padres instruyendo a sus hijos, mi Dios. Y nosotros en general obedeciendo tu palabra. Que seamos un buen ejemplo para la congregación y para el mundo. Que no nos importen las costumbres, las tradiciones del mundo. Que lo comparemos y estudiemos, mi Dios, porque tu pueblo, como dice tu palabra, parece de conocimiento de la palabra. Que nos metamos y nos instruyamos, sepamos, porque usted tiene una respuesta para todo. Gracias por este día, gracias por los jóvenes que están aquí. Bendiga a los jóvenes que están aquí. Transforma a los jóvenes que están aquí, mi Dios. Hazles obedecer tu palabra, mi Dios. Que si este mensaje tal vez fue duro para ellos, mi Dios, sea usted, mi Dios, hablándole a sus vidas. Sea usted tomando todo en control, mi Dios. Porque usted le quiere dar vida eterna. Usted les quiere dar, mi Dios, bendiciones. Y las bendiciones las recibimos cuando obedecemos tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Jesús.